Cuando yo escuché por primera vez esta frase, no la entendí. La verdad, y hace casi 70 años, o un poquito menos, se puede decir una mentira, pero no se puede hacer una mentira. ¿Sabe quién lo decía? Lo decía Perón. Perón lo decía cuando estábamos en el exilio, en esas charlas largas. Decía eso. Dice, la dictadura, los militares, todo esto, dice, están diciendo una gran mentira, pero no van a poder hacer una mentira. Entonces, en estos tiempos tan complicados y tan vertiginosos, se miente mucho, por una cantidad, y se miente sobre todo en las grandes esferas de la política, donde están las realidades de cada país. Ahí se miente enormemente, y los políticos mienten y prometen con muy raras excepciones. Muy raras excepciones cumplen a la palabra lo que prometen, y no en todas partes. Entonces, yo consideré que es un tema interesante en estos tiempos tocarlo, porque como se miente tanto, ya nos hemos acostumbrado a que nos mientan, pero es terrorífico el resultado. Entonces vale la pena que la gente sepa poner en duda las promesas. No es fácil, porque poner en duda las promesas no abarca solamente la política, abarca todo el espectro humano y las relaciones íntimas incluso. O sea, hay mentiras por todas partes. Y cada vez hay más mentiras porque hay más movimiento, estamos más amontonados, las comunicaciones son mucho más intensas, pues nos conectamos con gente distinta en el parte del mundo y uno a veces es provocado a mentira. Entonces, es un tema muy lindo porque es un tema donde en cierta medida, en muchas ocasiones, muchos de nosotros nos vamos a encontrar con nuestras propias controversias. O sea, que también somos mentirosos. En realidad mentir no sería tan problemático ni tan espantoso, porque siempre las mentiras cuando son piadosas, pues a veces se hacen necesarias. O sea, uno no le puede decir verdades a una persona que, por ejemplo, está a punto de morirse y que venga el médico, como dicen acá en Estados Unidos, cuando enfrenta a un enfermo terminal, le dicen, usted prepárese porque se va a morir dentro de una semana o dentro de 3 meses. Son verdades muy violentas que a veces vale la pena que ese tipo que se va a morir, esa persona que se va a morir, pues por lo menos hasta el final tenga la ilusión de que no se va a morir. Entonces, sería mentirle, decirle, vea, está difícil la situación, cuídese, sería una mentira piadosa. O una mentira piadosa con los hijos, cuando están creciendo y a veces se desbordan. Uno les puede mentir porque no le va a decir la verdad o no va a ser tan cruel. Pero ya mentir en las cosas importantes, ya eso es entrar en otra dimensión. Entonces, y sobre todo los políticos, porque los políticos crean un panorama ficticio. Y claro, el problema es que, como decía Goebbels, aquel famoso teórico de la mentira y de la propaganda, que era Goebbels, uno de los funcionarios más importantes del régimen hitleriano, y una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Pero claro, cuando esa verdad es falsa, es cuando no se puede hacer una mentira. O sea, no te puedo prometer, si soy político, que voy a hacer un puente, que voy a hacer 10 hospitales, que voy a hacer unas carreteras, que voy a transformar los puertos, que voy a poner, en fin, que voy a proponer que te voy a poner el mundo a tus pies, a todo el mundo. Y bien, cualquiera le pregunta, ¿usted cree que acá se puede río dragar, por ejemplo, porque sería agilizar el transporte fluvial en el interior de nuestros países? Con un río dragado con un calado profundo, pues pueden mover toda la producción de cientos de kilómetros.
Y el tipo acorralado, el político, dice, no, eso es uno de los primeros proyectos que tenemos. Entonces, esa es una de las grandes mentiras que a veces llevan a un tipo a un poder, al gobierno, o un equipo de trabajo, un sinvergüenza. Y entonces, ese tipo dice una mentira. Ahora, cuando pasan los 4 o 6 años de gobierno y no hizo el problema, quiere decir que había fabricado una mentira. O sea, él había dicho que iba a hacer algo que no hizo. Fabricó una mentira sobre la construcción de una hipotética verdad que no cumplió. Entonces, estas cosas nosotros, que somos en alguna manera relatores o cronistas de lo que sucede, son temas que debemos tratar. O sea, no solamente debemos tratar de la profundidad de la política, ni la economía, nada, porque estamos dando pantallazos y panoramas, hablando de los temas que realmente interesan. Sorry. No, we just didn't want to interrupt yours. Thank you so much. Thank you. Have a great day. Thank you. Entonces, como ven, estamos imbuidos en una realidad. La gente pasa, viene acá a pasear sus perros y uno aprovecha a comunicarse con el continente. ¿Qué les parece? Pero al mentir en todas partes y que todos te mienten y que todo el mundo que tiene poder promete y no cumple, o que hablen de un bienestar para un propósito político y que realmente no sepan en realidad cómo lo van a hacer, porque hay muchos políticos que tienen voluntad y que van a cambiar todo, pero cuando llegan a la realidad o llegan al poder, en todo caso que lleguen al poder, se encuentran con las arcas vacías, con que no tiene crédito el país, con que la gente está desencantada porque está desorganizado todo, porque no tienen instrumentos para industrializar lo que quieren industrializar. O sea, el gran desafío que tienen los políticos ahora son millones de gente que están deseosamente necesitando trabajar, es decir, crear fuentes de trabajo, y no es fácil crear 1 millón de fuentes de trabajo en un país cualquiera de los nuestros, de cualquier país. Entonces, ¿qué hace el político? Decir la verdad, yo no puedo, yo voy a gobernar y no voy a poder resolver nada. Y esa es una gran verdad, no es una mentira. Entonces, si ese tipo dijera la verdad, vea, estamos fundidos, no tenemos crédito, no tenemos recursos, no tenemos tecnología, no tenemos capitales. La industria no funciona porque los empresarios son prebendarios. Si no les damos nosotros un contrato, ellos no invierten un peso. O sea, todo eso no le puede decir un político al pueblo. Si yo me presento de candidato y les digo la verdad de cómo está la cosa y de las posibilidades escasas que tengo de que tenga que triunfar, no me vota nadie. Entonces me tengo que armar un frente de una gran proporción de espejismos. Y entonces esos espejismos, ¿en qué realidad lo voy a sustentar? En una gran mentira. Es decir, nosotros vamos a renovar todo el país porque nos vamos a unificar todos en un propósito común. O sea, hemos llegado a la conclusión de que este país, si no nos ponemos todos de acuerdo, no funciona. Y el que está oyendo el discurso y dice, tiene razón este tipo, si es honesto, puede hacerlo, porque si nos uniésemos todos, somos tantos millones de habitantes, todos unidos en un propósito para que realmente nos ocupemos de resolver el problema de la nación, pues sí, tiene razón, el hombre tiene un buen argumento, pero no te dice cómo lo va a hacer, porque el problema es que si él dice cómo lo va a hacer, nadie le va a creer, porque va a decir, por ejemplo, yo le voy a sacar a los ricos con un impuesto, les voy a sacar el dinero o el capital para poner en marcha el país. Y uno dice, ¿quién le va a dar un peso? Y si le hacen una huelga, le hacen un boicot, el poderoso, porque siempre se le va a ir a pedir o a reglamentar o a cuestionar al poderoso. Que el
que llega un gobierno no es poderoso, está en tránsito hacia el poder. Entonces el poderoso lo está observando, los movimientos, dice, este tipo no me conviene. Si logra convencer a la gran mayoría por artilugios, artimañas, con mentiras, como hay muchas ocasiones ahora, con mucha frecuencia, porque la comunicación es un arma poderosa que bien manejada produce resultados. Y llega al gobierno. Nosotros tenemos experiencia en eso. Nosotros tenemos experiencia de haber llegado al gobierno un montón de gente incapaz. Y que cuando llegó patinó. Y además, agregarle al patinaje y a la incapacidad la corrupción que lo circundó. A lo mejor él era decente, pero todo el equipo que tenía eran unos sinvergüenzas, unos ladrones. Entonces, todo eso forma parte de esta gran estructura que es la mentira. Y se puede combatir. ¿Hay alguna propuesta concreta, ideológicamente razonable, que todo el mundo acepte y que diga, no, bueno, no vamos a mentir, vamos a manejar las realidades? Para nada. Si dice uno la verdad, eso no llega a ninguna parte. Entonces, la propensión a que nos sigan mintiendo es amplísima en relación a la verdad absoluta que nadie quiere ni le gusta escuchar. Y aquí es cuando una cantidad de preguntas se precipitan. Y dice, ¿para qué tocas el tema si no tenés un tipo de un atisbo de orientarnos en algo? Si vas a hablar de la mentira y nos vas a decir todo lo que nosotros sabemos. Y sí tendrían razón, porque dice, bueno, ¿para qué toca el tema? Para recrear su vanidad. Yo te estoy hablando de la mentira, te estoy dando un panorama tétrico de la realidad de la mentira que es la mentira y mentir, de que existen mentiras piadosas, de que existen mentiras solapadas, de que existen mentiras interesadas, de que existen mentiras pasionales, de que existen mentiras de promesa. O sea, la mentira es inconmensurable en su dimensión y puede ser aplicada en tal manera nefastamente que cuando se presenta parece un albricias de algo extraordinariamente novedoso. O sea, dice la gente o puede decir, por fin llegó alguien que no va a mentir. Y entonces ahí viene el problema, o sea, ahí viene la intriga, o sea, la búsqueda, y no va a mentir porque la tiene resuelta, la tiene pensada. ¿Cómo le va a hacer? Entonces, en última instancia, que se le cree a alguien que no va a mentir, hay que ver si no le permiten mentir, porque a lo mejor él tiene muy buenas intenciones. Hay un montón de políticos que nacen de las entrañas del pueblo y que llegan al poder por una lucha intensa y porque tienen argumentaciones para convencer a la gente. Pero cuando llegan al poder no pueden hacer nada, o de tal manera le imponen condiciones el poder real, porque hay un poder real y un poder de escalones, un poder de llegar a la posibilidad de controlar el poder. Pero muchas veces llega mucha gente al gobierno y gobierna, pero no tiene el poder. Y eso se da con mucha frecuencia, sobre todo en estos últimos tiempos, donde el poder corporativo ha avanzado sobre los gobiernos y sobre la democracia. Pues la democracia ha pasado a ser una gran mentira. O sea, los derechos humanos, la democracia, la defensa no sé de cuánto, los pobres, la lucha contra la corrupción, todas esas son mentiras. Porque la corrupción cada vez aumenta más, porque los despojos, porque el incumplimiento de promesas es extensivo, es absurdo, es obsceno, y además porque un tipo tiene ganas, una persona o un equipo de trabajo tiene ganas de decir, bueno, esto hay que cambiarlo. Y los poderes hegemónicos que están instalados y que tienen una proporción del 80% del poder en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, sí, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos el poder conciso, concreto de los gobiernos y no debe pasar del 20%, del 20-25%. O sea, el poder verdadero. ¿Y cuál sería la prioridad de ese poder del 20% que tiene un gobierno? Y
cuidar la seguridad, primero la policía, ejército, en fin, todo eso para que por lo menos haya un poco de orden en el país. Y después atender la salud de alguna manera, de alguna forma, o sea, los problemas de educación, pero con el 20% del poder, pues bien poco y nada se puede hacer, pero el 80% del poder real en la mayoría de Latinoamérica los tiene el poder corporativo. Y el poder corporativo no tiene ninguna sensibilidad social, porque ellos no necesitan manejar la mentira, ellos imponen sus verdades. Y para nosotros es terrorífico, porque si se van ellos nos quedamos sin luz, nos quedamos sin agua, nos quedamos sin gas, o sea, manejan todas las comunicaciones. Esto que yo utilizo y que a ustedes les llega a ustedes no depende de mí ni de la voluntad que yo tenga, sino de que la compañía que distribuye estos videos lo ponga. Y tiene que ser negocio, o sea que yo me presto para que ellos hagan negocio conmigo. Todo eso, entonces, todas estas cosas se pueden argumentar desde la mentira. Y las soluciones o las propuestas que serían las que nos clarificaran las posibilidades, sean bien escasas. Por todo lo que se ve y por todo lo que nos pasa, pues no hay indicios de que la mentira deje de operar con la veracidad que tiene la realidad. Entonces, pero nosotros no por eso debemos darle espacio para que prolifere en mayor abundancia, sobre todo la gente que nos rodea y la gente que de alguna manera trata de gobernar nuestros países, o sea, nuestros intereses. Están muy acechados nuestros intereses, los intereses de la gran mayoría de los pueblos latinoamericanos. No sé en el mundo cómo estará la cosa, pero poderes hegemónicos de la banca, de las finanzas, de los trinquetes que hay, están organizados de tal forma y tienen tanta chapa que incluso cuando dice eso son una sarta de delincuentes y mentirosos, dice no puede ser, mirá en el lugar que están, las personalidades que son, graduados en las mejores universidades del mundo, gente que tiene mucho dinero no necesita más. Esa es otra de las grandes mentiras. Por lo tanto, yo creo que el mayor logro que nosotros pudiéramos aspirar es aprender a conocer cuándo nos mienten y qué tanta dimensión tiene la mentira. Y eso nos va a ayudar por lo menos a elegir el menos peligroso, el menos delincuente, el menos nefasto, pero que nos diga un tipo toda la verdad, nosotros no lo votaríamos. No votaríamos un presidente que nos diga toda la verdad y todas las luchas que hay que establecer para lograr la paz y la felicidad. Si viene un tipo y nos explica todo eso, no lo vota nadie, ni la familia. Entonces, ¿qué aspiramos nosotros dentro de ese contexto que es una realidad? ¿No? O sea, no es un invento de nada, ni de nadie, mucho menos de nosotros. Es demostrarte que la mentira es el que domina todo el panorama nuestro y nuestras realidades hipotéticas, nuestras realidades verdaderas, nuestras hipótesis, nuestros sentimientos, la intimidad de la puerta de calle hacia adentro de la casa. La mentira está instalada en tu casa, en tu hogar, porque la gente necesita mentir, o sea, la traen de afuera, incorporada en su cuerpo, su desesperación, la única cobija que tiene frente a un efecto de realidad. La mujer le pregunta, ¿y qué va a pasar? No hay dinero para... Y entonces el hombre que luchó todo el día o anduvo desesperado para ver cómo aumentaba el caudal, le va a decir la verdad, mira, no hay posibilidad, y le tiene que mentir, alguna mentira, aunque sea piadosa. Dice, no, ya nos han prometido. Y a veces es cierto, pero el que le prometió es una mentira. No, después cuando llegan, pasan 2 o 3 días, la promesa se diluye. Dice, no, perdóname, no lo pude conseguir, o no te puedo dar el trabajo, o no te puedo aumentar el sueldo, o no te puedo bajar la renta, en fin, todas mentiras. Entonces, hay que acostumbrarse a convivir con la mentira, te guste o no te guste.
y es el... Me vas a preguntar, ¿y ese es el video que estás haciendo? ¿Que nos traes un mensaje, Reynoso? ¿Cómo? No, mejor no lo hubieras hecho. Y es cierto. Entonces, me estoy dando cuenta, y digo, esto es una hipótesis, por supuesto, me estoy dando cuenta que a ti te gusta que te mientan. ¿Cómo? Sí, que a ti te gusta que te mientan. O sea, si yo te digo la verdad, o si dijera la verdad, o una hipotética verdad que yo concibo, no te iba a gustar. Si te hablo mal de los políticos que tú crees que te van a salvar, si te hablo mal de los que sea, no te va a gustar. Entonces yo te tengo que mentir, me obligas a mentirte, porque si te digo la verdad no me ve nadie. Está difícil. Te lo muestro para que veas. Yo me pongo en el lugar de cualquiera. Y si veo que un tipo me está diciendo cosas que él no va a poder cumplir, yo lo voy a estar escuchando y decir, este es un chanta, es un charlatán de feria. ¿No? Todo lo que está diciendo no es verdad. No puede ser cierto. No puedo mentirte tampoco. Pero en fin, hermano, hemos tocado un tema que es como una enfermedad crónica. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella y seguir tomando paliativos, seguir tomando medicina para poder sentir los dolores más intensos con menos intensidad. Pero que la mentira va a desaparecer, no te puedo dar ninguna esperanza porque yo te mentiría. Y entonces, ¿para qué vas a ver el video si yo te miento también? O sea, la mentira se ha instalado. Siempre existió la mentira. O sea, no es que es una cosa nueva. La mentira siempre existió y fue cambiando de color. Y se fue instalando en determinados lugares donde se mentía mucho menos. La gente antes, los antiguos, los criollos, los nuestros antepasados, nuestros abuelos, mentían mucho menos. Pero no mentían porque no eran capaces de mentir, sino porque las situaciones de esos tiempos, económicos, sociales, culturales, políticos, de oportunidades, eran otros. Y entonces no había necesidad de mentir tanto. Hoy el ritmo y la violencia de las velocidades, las tecnologías, la ciencia, las comunicaciones, te obligan a mentir mucho más. Es una autodefensa, es como un escudo que uno tiene usando la mentira. ¿Y cómo le hacemos? Y hay que tratar de mentir menos, piadosamente de mentir menos y si es posible no mentir. Y eso, no sé, yo no me animo a prometerte nada. No sé si ustedes a lo mejor, porque son más inteligentes que yo, es seguro. A lo mejor te tienen el secreto de decir, no, yo puedo vivir sin una sola mentira. Quisiera saber el secreto. Quisiera aprenderlo, porque me ayude, porque la verdad que estoy espantado con la realidad, que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué te parece? Me saco el lazo como puedo. Mañana nos vemos. Y sí, mañana vamos a hablar de otra cosa que por lo menos te traiga un aliciente y una posibilidad de que no estés o te consideres entrampado en la vida. Pero eso será mañana.